Feliz año a aquellos que no nos habíamos visto. Un abrazo desde aquí. Me contenta mucho verles como siempre con sus rostros alegres, contentos. Así que me alegro saber que estén bien, ¿ok? Con la ayuda del Señor avanzando, siempre caminando hacia el frente, nunca hacia atrás, siempre para adelante. Amén. Entonces la semana pasada estuvimos hablando del mejor plan. Estuvimos hablando y dimos inicio a esta nueva serie llamada, si podemos quedarnos, disculpa, vamos a quedarnos atrás un segundo, esta serie que se llama Navegando Nuevos Comienzos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de caminando en las promesas. Fíjense, navegando en nuevos comienzos. Qué importante comenzar con este tema justo al inicio de un año, de trazarnos metas, de trazarnos horizontes. Y justamente de eso estábamos hablando la semana pasada. Ahora sí, la semana pasada dijimos entonces que hay un mejor plan y que ese mejor plan viene de parte de Dios. Como base comenzamos a hablar acerca de la vida de Abraham, quien es el personaje bíblico o es el pasaje bíblico central sobre el cual nos vamos a estar desarrollando. Y déjame decirte que Abraham era un hombre al igual que nosotros, con limitaciones, con miedos, con temores, sí, con dudas, con quejas, con situaciones, al igual que justamente cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? Dios lo llama para cambiar su vida. Dios lo llama para transformar sus planes. Quizás él ya tenía algunas metas trazadas, como tú y yo podemos tenerlas el día de hoy. Decimos, bueno, estamos iniciando el año 2025, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, este año voy a trabajar y esforzarme intencionalmente en esto o en aquello, necesito comprar una casa, este año voy a comprar una casa, este año voy a perder unos kilitos extras, este año voy a enfocarme en aprender más el inglés, y todos estos proyectos y metas son geniales y están bien, ¿cierto? Sin embargo, mencionamos que dentro de toda esta lista, ¿qué lugar ocupa Dios? Pensando que para Dios nosotros ocupamos un lugar de importancia. Dice la Escritura que nosotros somos la corona de la creación. Es decir, que Dios nos estima a nosotros con gran valor. La pregunta es, ¿estimamos nosotros a Dios con gran valor y se convierte Él en el centro de nuestras vidas, tal cual como se resumen los mandamientos? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Será que tenemos a Dios por sobre todas las cosas en la lista? Es una reflexión importante que debemos hacernos, ¿no? Al trazar esos proyectos, esos sueños, esas metas. Entonces comenzamos a explorar dentro de la vida de Abraham y vamos a estar leyendo, haciendo este pequeño repaso, capítulo 12 del libro de Génesis. Dice de la siguiente manera: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Wow, hace una gran promesa de bendición. Y en ti, en tu simiente, en lo que tú eres, van a ser benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿cómo Dios va a cumplir esta misión en la vida de Abraham, siendo que ya Abraham, justamente al momento de ese relato, tenía 75 años de edad? Ya estaba agarrando las canitas más profesionales, ¿no? de la etapa más tardía del ser humano. ¿Cómo sería entonces posible que Abraham fuese padre de naciones con 75 años? Y no solamente eso, sino que el capítulo anterior, que es el capítulo 11 del Génesis, en el verso 30, nos da otro detalle adicional como para rematar el asunto. Vamos con el siguiente pasaje, que dice en Génesis 11:30, y Sarai era estéril, no tenía hijo. Sarai era la esposa de Abraham. Entonces, para rematar, de que él tenía 75 años de edad, Sarai era estéril. Así que, ¿cómo va a ser posible que de este hombre nazca una nación grande? Es decir, el sueño y el plan de Dios, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Será que Dios se equivocó o sacó mal las cuentas, o la ecuación de Dios es incorrecta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Verdad que no?
Dios nunca se equivoca. Por lo tanto, sabemos y entendemos que el plan de Dios va a funcionar. Entendemos que el proyecto de Dios es efectivo y que sí da resultados. El asunto es que Dios le hace el reto y le hace el llamado a Abraham. Dijimos entonces que lo que le dice a Abraham es, si podemos repasar los versos anteriores, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes. Verso 1 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra. Abraham, porque primero se llamaba Abraham, y eso lo explicamos también, que posteriormente el Señor cambia su nombre y le dice: vete de tu tierra. Mencionábamos que todos nosotros nos sentimos identificados con esto, porque la mayoría de los que estamos acá somos extranjeros. Venimos de otras tierras a este lugar de Estados Unidos, a este país, Estados Unidos. Así que podemos entender un poco a Abraham. De entre tus parientes, le pide también que deje a sus parientes y de la casa de tu padre. Mencionamos el porqué. Mencionamos que la casa de Taré desafortunadamente era una casa llena de idolatría y que no tenía una conexión con Dios, sino que ellos tenían varios dioses y no estaban buscando a Dios. Aun y cuando se piensa teológicamente, hay otros pasajes que nos dan indicios de que posiblemente Dios llama primero al padre Taré en lugar de Abraham, pero quien recibe el llamado es Abraham. Eso todavía no lo podemos concluir exactamente, aunque algunos pasajes dan a entender esta idea, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería posible que todo esto ocurriese? Ahora lo visualizamos: Abraham 75 años, Sarai estéril, pero es que el plan de Dios no va a fallar y en él no hay límites. Así que volviendo un poco más al relato de Abraham, entendemos que Abraham decide obedecer. Esto es importante. Él obedece la voz de Dios y comienza a caminar, comienza a avanzar. Suceden algunas cosas interesantes y dice que llega a la tierra de Canaán, y estando en la tierra de Canaán ocurre que Dios una vez más se revela, le habla y le dice: mira los puntos, más o menos menciona hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Toda esta tierra que está aquí te la daré a ti y a tus descendientes. Es decir, Dios afirma a Abraham, le recuerda la promesa y lo motiva a continuar avanzando. De alguna manera el corazón de Abraham quizás estaba lleno de preguntas. Quizás el corazón de Abraham estaba lleno de dudas. ¿Cómo va a ser esto posible? Yo creo que las ecuaciones de Dios están fallando, porque lo que yo veo no cuadra en la cuenta. Ya tengo 75 años de edad, mi esposa es estéril. ¿Cómo se va a acomodar las cosas? ¿Cómo sucederá? Son preguntas clave, ¿no? Así que vemos en el capítulo 12, pasamos por el capítulo 13, Dios le muestra las promesas. Luego llegamos al capítulo 14, ocurre un dato interesante. Antes de ir a esas preguntas, ocurre un dato interesante de que Abraham, yo quiero mencionar esto porque esto es clave. Abraham, a pesar de que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, de entre tus parientes déjalos también atrás, él decide traerse con él a Lot, quien es su sobrino. Y esto trae consecuencias en la vida de Abraham, porque ¿eso fue lo que le dijo Dios? No, le dijo que dejara atrás a sus parientes. No es que no los iba a amar, no es que los iba a abandonar, simplemente que había una razón por la cual Dios necesitaba sacarlo para poder demostrar qué es lo que Dios tiene preparado. Y muchas veces Dios hace así con nosotros. Dios tiene que sacarnos de nuestra zona confort, tiene que sacarnos de aquellos lugares donde quizás nos sintamos cómodos, donde quizás nos sentimos seguros, para llevarnos a un lugar nuevo y diferente conforme a sus planes. Por eso es importante confiar en los planes de Dios. Ahora bien, retomando un poquito la idea de Lot nuevamente, sucede que al sobrino de Abraham, Lot, lo secuestra. Se lo llevan una serie de reyes, ocurre un conflicto militar en ese momento, queda atrapado, es trasladado Lot. Abraham tiene que tomar con él 200, casi 300 hombres, va a una batalla, total que libra a su sobrino, se lo trae nuevamente. Y bueno, de alguna manera, a pesar de que eso no fue lo que Dios le dijo, y a pesar de que Abraham se equivocó, Dios sigue siendo fiel. Y esto es importante, porque quizás cuando Dios nos llame, nosotros vamos de terco y hacemos las cosas todavía a nuestra manera, a nuestro estilo, a nuestras características. Pero aún así, cuando nos equivocamos, Dios sigue siendo fiel. Sus promesas se mantienen.
Así que no te sientas aturdido si sientes que le has fallado a Dios, porque sus promesas y su plan sigue manteniéndose en pie, aun y cuando le fallamos, aun y cuando nos equivocamos. Así que surge lo siguiente: ¿estás caminando en las promesas de Dios? Amén. Fíjense, al caminar sobre estas promesas van a surgir las siguientes dudas o las siguientes preguntas. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo Dios va a concretar sus promesas? Cierto, esta era una pregunta que estaba en el corazón de Abraham. Él se preguntaba, ¿cómo sucederá esto? Lo segundo que quizás Abraham se preguntaba a sí mismo, ¿qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer para que esto funcione? Porque a veces tú y yo como que nos convertimos en los ayudantes de Dios. Bueno, Señor, yo sé que tú me quieres bendecir, bueno, yo voy a hacer estas cosas también. Y yo entiendo, es válido, ciertamente para conseguir resultados hay que tener acciones y movernos, porque si no, quizás no van a ocurrir las cosas. Pero la pregunta es, ¿te estás moviendo a tu manera o te estás moviendo a la manera de Dios? Al plan como Dios lo quiere hacer. Justamente Abraham quizás se preguntaba qué necesito hacer, y vamos a ver por qué esta pregunta estaba allí presente. Y la tercera pregunta es, ¿quién lo hará? ¿Lo tengo que hacer yo todo? ¿Lo va a hacer Dios? ¿Alguien más lo va a hacer para que esto ocurra? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué sucederá en todo esto? Vamos a ir entonces y entramos en el capítulo 15 del libro de Génesis, que es donde vamos a estar desarrollando la predicación y el mensaje de hoy, que dice de la siguiente manera: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Verso siguiente: y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que ya estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero, haciendo referencia a Eliezer. Verso 4: pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Verso siguiente: el Señor lo lleva afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Mira el cielo, mira las estrellas. Verso siguiente: Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Él quién? El Señor le reconoció que Abraham creyera por justicia. Le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Verso siguiente: entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y luego más adelante dicen: aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río Egipto hasta el río Grande. Hay algo interesante porque sí, sucede ahí unos hechos. Dios le pide esto a Abraham, pero como eso se llama como sombras, como un antetipo, como unas sombras de lo que posteriormente Dios haría. Cuando hace el sacrificio de estas ofrendas que le presenta Abraham, Dios está haciendo un paralelo, mostrando lo que iba a ocurrir en el futuro, que el sacrificio que Dios iba a hacer por nosotros era su Hijo Jesús. Así que todo esto era una imagen y una representación de lo que posteriormente Dios haría más adelante por medio de Jesús. Bien, estamos en esta pregunta entonces: ¿cómo sucederá? Y quizás cuando vemos la palabra de Dios, que vemos que van a ser benditas todas las naciones, y vemos en la palabra de Dios que si estamos con Él estaremos en puerto seguro, y si vemos la palabra de Dios y hay tantas promesas, quizás la comparamos con nuestras vidas y decimos: bueno, pero mi vida no está así, mi vida no está funcionando de esta manera, las cosas no están saliendo como lo estoy esperando, las cosas no están sucediendo de la forma en la que yo creo que deberían estar sucediendo, ¿cierto? Entonces quizás, trasladando esta idea, te preguntes: ¿cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo Dios va a mantener sus promesas en mi vida? ¿Cómo mi hogar va a ser restaurado? ¿Cómo voy a conseguir ese trabajo? ¿Cómo voy a alcanzar las metas y los proyectos? ¿Será que las promesas de Dios que están en su palabra todavía pueden mantenerse sobre mí? Así que vemos rápidamente Génesis 15:1.
repasando, dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Lo primero que podemos, o que es importante que entendamos cuando te haga esta pregunta: ¿cómo va a suceder? ¿Cómo Dios va a mantener sus promesas en mi vida? Quiero decirte que sientas o no lo sientas, Dios está contigo. Amén. Lo percibas o no lo percibas. Sí, porque a veces nosotros tendemos: es que siento que Dios no está conmigo. Vamos avanzando por favor a la siguiente. Es que siento que Dios no está conmigo. Es que siento que Dios no está aquí. Es que siento que las cosas no están sucediendo. No. Dios no depende ni se mueve por nuestras emociones ni por nuestras percepciones. Dios es Dios. Y si Dios dijo que está contigo, está contigo. Amén. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Amén. Por lo tanto, las promesas de Dios no se mantienen en nuestra perspectiva limitada humana, que es finita, sino que las promesas de Dios son eternas y permanecen para siempre. Amén. Su fidelidad está allí. Amén. Así que, respondiendo un poco cómo sucederá, en primer lugar, Dios está contigo. Lo siguiente que quiero decirte es que, bueno, antes de mencionarte esto, repaso: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra fortaleza. Y le dice: y tu recompensa será muy grande. ¿Sabes que cuando tú obedeces a Dios, cuando tú caminas en los principios de la palabra, cuando tú comienzas a dar los pasos de fe, a caminar en su palabra que es viva, tu recompensa será muy grande? Amén. Es decir, Dios te va a bendecir. Su palabra no se regresa vacía. Si tú caminas en obediencia, tenlo por escrito, vas a ver la bendición de Dios. Vamos a ver sus promesas cumplidas, porque Dios es fiel. Amén. Lo siguiente que quiero decirte, quizás dentro de esta misma pregunta, ¿cómo sucederá?, es que Dios conoce tu condición. ¿Cómo sabemos esto? Vemos entonces a Abraham. Verso 2 y 3 dice: Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Le menciona a su siervo Eliezer, a su servidor. Y dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Es decir, dentro de su casa, el que es heredero es Eliezer, su siervo, su servidor, su mano derecha, su capataz, su ayudante. Él es su heredero en este momento. Es decir, él propiamente de sus hijos no tiene un heredero. Ahora, yo le pregunto: ¿será que eso le sorprendió a Dios? ¿Será que ese detalle tomó por sorpresa a Dios? ¿Será que Dios, perdón, no sabía? Uy, perdón, no sabía que tenía 75 años, no sabía que Sarai era estéril. ¿Será que Dios le dijo de esa manera? No. ¿Tenía o no tenía claro Dios el asunto? Sí. Claro que lo tenía. Dios tiene claro tu asunto, tu condición. Amén. Dios conoce la situación en la que estás. Amén. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe tu proceso. Él conoce. Él sabe tu temperamento. Conoce que de repente cuando te pisan el dedo chiquito, ¡ay!, se te quiere salir el chuki. Así es Dios. Dios conoce nuestra condición, sabe cómo somos, sabe cómo reaccionamos, sabe también que le fallamos, sabe que nos equivocamos, pero aún así Dios mantiene su plan, Dios mantiene su proyecto y te sigue invitando a caminar sobre sus promesas. Amén. Por lo tanto, nada, escúchame, nada sorprende a Dios. Nada. Dios es el pasado, el presente y el futuro. Es más, déjame decirte algo. Nosotros habitamos en lo que llamamos el tiempo. Dios no habita en el tiempo. Nosotros habitamos en el tiempo como materia, en el tiempo y espacio del universo. Nosotros habitamos en el tiempo. Pero para Dios no hay tiempo. Él conoce todas las cosas. Hay algo que se llama la prognosis de Dios, que se llama el eterno conocimiento de Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, a Dios nada lo sorprende, ni nada lo toma por sorpresa.
Conociendo entonces nuestra condición, nos damos cuenta de que esta es la tendencia. Tú y yo entonces nos enfocamos en nosotros. Bueno, pero es que yo sigo de esta manera, pero es que yo sigo haciendo las cosas así, pero es que yo Y esto era lo que estaba pasando con Abraham. Abraham estaba enfocado en sus limitaciones. Dice la siguiente frase: Abraham se enfoca en las opciones humanamente posibles, sin tener en cuenta que tiene enfrente de él al Dios de lo imposible. Abraham se enfoca en lo humanamente posible, comienza a sacar cuenta. Bueno, está Eliezer, ¿será que es con Eliezer mi mano derecha, mi capataz, mi ayudante? ¿O cómo va a ser el asunto? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta promesa de Dios? Pero no está teniendo en cuenta que tiene enfrente de él al Dios de lo imposible. Ahí está Dios de lo imposible. Por lo tanto, esto nos lleva al tercer aspecto dentro de nuestro primer punto. ¿Cómo sucederá? Pues déjame decirte que Dios mostrará su poder. Dios mostrará su poder. ¡Ey! Dios va a mostrar su poder. Porque va a suceder lo inexplicable. Así que deja de estar racionalizando el asunto. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que yo lo voy a lograr? ¿Será? ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! Dios mostrará su poder. Dios va a mostrar su poder. Génesis capítulo 15, verso 4. Se lo tiene que reafirmar. Dios le dice: pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este. ¿Quién? Eliezer, el que él pensaba, el capataz. No será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero, es decir, carne de su carne. De él van a ser su descendencia, la promesa de Dios. Ay, papá, ahí se pone la cosa complicada. Pero ahí estamos nosotros. ¿Habrán acaso hay algo? Abraham se pregunta, ¿no? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Le pregunto a Dios a Abraham de una manera indirecta: ¿acaso hay algo imposible para mí? Bueno, Señor, es que yo pensaba que era a través de Eliezer. Olvídate de Eliezer, deja a Eliezer tranquilo. A través de tu hijo, de tu descendencia, de tus entrañas va a salir la promesa. Amén. El verso siguiente, verso 5, dice: el Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Dios tiene que sacar a Abraham de la carpa. Ven acá, Abraham, tú estás pensando en Eliezer, estás pensando en tus planes, en las cosas a tu manera. Ven acá. Y lo saca afuera. Mira el cielo. Mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Así será tu descendencia. Wow. Hay ocasiones en nuestra vida que Dios nos tiene que sacar para ver, que Dios nos tiene que llevar a otro lugar, que nos tiene que mover, que nos tiene que sacar de la zona confort, que nos tiene que mostrar el panorama completo para ver las promesas de Dios. De esta manera ocurre con Abraham. Ya va, Abraham, tú no estás entendiendo. Ven acá, salte de esa carpa, chico. Estás viendo, estás mareado ahí. Sal. Mira el cielo, así será tu descendencia. Yo me imagino el pobre, ya casi viejito. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser este asunto? Sí, sabemos que la calidad de vida en aquellos tiempos, hace 4,000 años atrás, era totalmente diferente. Las personas duraban muchísimo más de lo que duran hoy en día. Sus condiciones biológicas eran distintas. Nuestra sociedad, obviamente, con el pasar de tantos años y cumpliéndose también, la palabra de Dios ha ido decreciendo en muchos aspectos. La siguiente pregunta que surge es: bueno, ¿qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer para que esto funcione? Entonces, vamos a ver el verso 6 y dice: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. De manera que lo que necesitamos es creer. ¿Qué necesitamos hacer? Creer. Creerle a Dios. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. Las ecuaciones no me dan, los números no me dan, mis cuentas me dicen que esto es imposible.
Las circunstancias me están diciendo que esto no va a caminar, que este proyecto que estoy trazando o esta meta no se va a dar. Pero Dios te invita a que le creas. Créele al Señor. Fíjense que luego más adelante, estamos hablando de Génesis en el primer libro del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Dice en Hebreos capítulo 11 verso 1, dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, tener una certeza, una espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no es una fe al azar, no es una fe en el aire, es una fe en Dios, el autor y consumador de todo lo que hace. Es ahí donde tiene que estar nuestra fe. No es que vamos a poner la fe en cualquier cosa. Ay, ve una matica y le damos una interpretación. No, es poner la fe en Dios, en lo que está en su palabra, en lo que está escrito, en sus promesas. En eso es lo que necesitamos poner la fe. Y fíjense que en ese mismo libro de Hebreos dice el autor en el verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y no solamente salió, sino que lo recibió. Llegó a un lugar donde Dios lo estaba preparando y donde Dios le muestra donde iba a establecer su gran nación. El plan y el proyecto de Dios. Amén. Entonces comienza a tomar sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe, tener la convicción de que el que promete cumple, de que el que promete va a ejecutar y va a llevar a cabo su plan y su propósito. Es el gran plan de Dios, que por medio de todo este plan, dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora tú y yo estamos recibiendo parte de esa bendición. ¿Por qué? Porque por medio del linaje de Abraham y de todo esto, lo que sucedió, vino nuestro Señor Jesucristo. De esta promesa, de todo esto, vino la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Por medio de Jesús alcanzamos salvación. Por medio de Jesús somos libres. Por medio de Jesús tenemos propósito, tenemos razón de ser. Por medio de Jesús podemos avanzar. Por medio de Jesús podemos ser libres del temor, libres del miedo, libres de la ansiedad. Que van a estar las situaciones, sí. Nadie dijo que las situaciones no iban a estar. Las situaciones iban a estar presentes. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Seguimos avanzando. Por lo tanto, Abraham recuerda: y haré de ti una gran nación. Y luego dijo Jesús nuestro Señor en Juan capítulo 8 verso 56 estas palabras: Abraham vuestro padre, es decir, contexto, nuestro Señor hablándole al pueblo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. De alguna manera que no entendemos o no sabemos, 2000 años atrás Abraham vio la promesa de Dios, la entendió, y de alguna manera vio a Jesús. De alguna manera lo vio, porque luego Jesús nos lo revela. Abraham, sí, él vio mi día. Él se gozó, lo vio y se gozó y vio mi día. Es decir, Dios se lo mostró. Ahora, ¿estás viendo tú hoy a nuestro Señor? ¿Estás poniendo tus ojos en Él? ¿Estás poniendo tus ojos en Jesús? ¿Estás poniendo tus ojos en sus manos, en sus planes, en sus proyectos? ¿O lo estamos todavía poniendo en nuestro criterio o en nuestra ecuación? Te invito a que veas a Jesús ante cualquier situación. Amén. Amén. Seguimos avanzando y surge la tercera pregunta. Pues, está bien, Señor, te creo. ¿Quién lo hará? ¿Lo hago yo? ¿Lo haces tú? ¿Quién va a hacer todo esto? ¿Cómo va a hacer todo esto? Génesis capítulo 15, versos 7 al 9 dice: y le dijo, escuche bien, ¿qué le dijo? Yo soy. ¿Se olvida que hemos hablado del gran yo soy? En otros mensajes hemos hablado del gran yo soy. Pues ahí le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Yo te saqué de allí, le está diciendo. Fui yo el que te llamó, fui yo el que te sacó,
Por lo tanto, ¿quién va a hacer la obra? Dios va a hacer la obra. Porque si Dios lo sacó, porque si Dios lo movió, porque si Dios lo está dirigiendo, le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Verso siguiente. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Más preguntas. Es pregunta tras pregunta. ¿Será que se parece a nosotros? No, hombre, agarramos a Dios a preguntas: Señor, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Y cómo va a suceder? ¿Y se va a dar o no se va a dar? ¿Va a suceder o no va a suceder? Y agarramos a Dios a preguntas, y yo me imagino que Dios: ay, estos muchachos. Dios teniéndonos paciencia siempre, con brazos de amor, sabe que nosotros le hacemos estas preguntas. Las dudas, las preguntas que tienen no son ocultas a Dios. Dios las conoce, Dios sabe. Dios sabe todo. ¿Cómo puedo saber que la poseeré? Y aquí sucede algo interesante. Verso 9 le dice: en aquel día, verso 9, perdón. ¿Está ahí el verso 9? No está, ok. Lo leo acá. Dice: el Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Luego en el verso 18, que dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande. Y ahí continúan desde los linderos, le especifica más. El detalle es que ¿quién se compromete a llevar a cabo la promesa? Dios. Dice que hay un pacto. Quiero decirle esto: normalmente cuando hay un pacto, un contrato, lo puedo hablar con propiedad porque me tocó estudiar el tema de los contratos en el mundo del derecho. Siempre, normalmente son 2 partes que se obligan el uno al otro. Es decir, la parte A se compromete a llevar a cabo ciertas características y la parte B se compromete también a cumplir con ciertos roles. Y todo contrato, si usted lo ve bien, hay un compromiso de ambas partes. Del que, bien sea que si es una compra-venta, el que compra se compromete y el que vende se compromete el que vende se compromete a dar el objeto, y el que compra se compromete a dar el dinero, ¿cierto? Así son los pactos, siempre son pactos de 2 personas. Lo que llama la atención es que en este pacto, aquí quien está firmando es Dios. Abraham no está poniendo su firma, es Dios. Por lo tanto, eso se conoce como un pacto unilateral. De aquí es donde es importante entender estos principios bíblicos, porque a veces nosotros queremos hacer pactos con Dios como si tú y yo vamos a mantener esos pactos. Se derrumban ciertas cosas o prácticas que a veces tenemos. No hay manera de que tú y yo podamos mantener un pacto ante Dios, porque tú y yo estamos en una condición pecaminosa que nos aparta y nos separa de Dios. Por eso que al hombre se le hace difícil mantener un pacto. Dígame si usted alguna vez ha intentado hacer un pacto con Dios, lo ha podido mantener hasta el sol de hoy. Si lo ha hecho, wow. Pero la verdad es que en algún punto le hemos fallado a Dios. Si en algún momento de nuestra vida nos hemos comprometido con Dios, en algún momento le hemos fallado. Por lo tanto, nosotros no estamos en condiciones de cumplir nuestros pactos, pero Dios sí. Cuando Dios firma el pacto y dice: yo lo voy a hacer, yo te prometo bendecir, yo te prometo levantarte, yo te prometo ayudarte, yo te prometo sacarte, es que Él lo va a hacer. Él lo va a llevar a cabo, porque Dios es fiel. Siempre lo voy a repetir: Él es fiel. Su fidelidad permanece para siempre. Por lo tanto, ese pacto incluye muchas cláusulas. Mira esta tierra, mira el cielo, así será tu descendencia, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a lo largo de la escritura, a lo largo de la profecía, hemos visto cómo se ha ido cumpliendo cada aspecto. Poco a poco, por partes, se va cumpliendo, se va llevando a cabo. Miren, si usted revisa las profecías, incluso la profecía de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Señor, son maravillosas. Se recuerdan que en Navidad vimos una de las profecías.
nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un niño, y llamará su nombre admirable consejero, Padre eterno, Dios poderoso, príncipe de paz. ¿Todo eso se cumplió o no se cumplió en Jesús? Todo se cumplió, aún más. Y nacerá en Belén, nació en Belén. Y nacerá de una virgen, y nació de una virgen. Y vendrá todo lo que se profetizó se cumplió. Todo. Por lo tanto, lo que Dios dice, lo hace. Que a veces se tarda. Bueno, es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Repito, Dios no habita en el tiempo. Nosotros somos los que habitamos en el tiempo. Pero Él lo va a cumplir. Así que vimos cómo Dios fue cumpliendo sus pactos hasta llevar a Cristo. Y quiero cerrar con esto. Dios cumplió, ha cumplido y cumplirá todas sus promesas. Todas sus promesas.